Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rafael Bocio. Hoy hablaremos de violencia política en Colombia. Soy filósofo de la Universidad de Cartagena y a la vez soy productor audiovisual, fotógrafo, y creo que una de las mejores maneras para explicar y hablar un poco de este tipo de temas, siempre hago uso del lenguaje digital, ¿no? Y de los memes, imágenes, películas, y es lo que vamos a ver un poco en el transcurso de la presentación. Uno de los libros que uso para este tipo de conversaciones es Gonzalo Sánchez. Pueden buscarlo en internet, también está por ahí en PDF y es Guerra y Política en la Sociedad Colombiana en el siglo XIX. Eh, Siglo XIX y siglo XX. Eh, bueno, entonces inicio con esta imagen y es porque si vamos a hablar de violencia, una de las características claves de nuestro país es que es un país súper violento, ¿no? Un país donde la guerra hace parte de nuestra cultura, de nuestra historia, desde principios, desde los inicios de la nación hasta hoy, hasta en el presente, ¿no? Todo el tiempo en los noticieros siempre está el hecho de la numeración de cuerpos, gente que fallece, gente que asesinada, y bueno, esta guerra que todo el tiempo está construyendo un relato de cuerpos sin vida, y que está supremamente ligado a lo político y a cómo se ha construido la política en este país. Y me parece clave traer a Pablo Escobar y a esta novela que hizo popular esta imagen donde la persona que no favorece los deseos de Pablo Escobar, Pablo la anota en su libretica y lo tiene allí para mandarlo a matar, ¿no? Esa es la lógica de esta escena. Y que en ese momento, en el momento en que la novela se puso bastante, que era bastante vista en ese momento los colombianos, hubo un movimiento que decía que dejara ya que se dejara de usar el meme porque a la final estaba romantizando toda esa idea de quien no está conmigo es mi enemigo. Y ese es uno de los grandes problemas de la violencia, porque la violencia no busca crear consensos, la violencia no busca conversar, la violencia no busca al otro. La violencia lo que hace es que elimina, invisibiliza, ¿cierto? La violencia no busca tampoco la conversación, el diálogo. No ve en la otra persona ni siquiera una persona, sino que también los deslegitima. Y creo que ustedes podrían encontrar eso en sus vidas, ¿no? Hay gente y personas, en su mayoría, casi todos nosotros, como es lo que voy a explicar ahora un poco, que inevitablemente usamos la violencia para deslegitimar al otro, para no escuchar, eh, en fin, para no crear lo que hoy llamamos democracia, para no crear sociedad, para no crear diálogo. Entonces, me parece muy clave este meme y esta situación y esta novela también porque demuestra un poco cómo somos hoy. Eh, en ese sentido, tres palabras o cuatro palabras claves que vamos a trabajar sería violencia, guerra, política y democracia. Entonces, aquí lo interesante es que vamos a hablar un poco de esa guerra política y esa guerra política inevitablemente eh, tiene unos elementos clave y es las herramientas de la violencia, ¿no? Y en la historia de Colombia y así como en la historia de la humanidad, siempre ha habido violencia, siempre la guerra, lo decía creo que Marx, que la violencia es la partera de la historia, ¿no? Y que sin la violencia no existirán los cambios que hoy tenemos y que la misma violencia también es un elemento también de desarrollo tecnológico. La violencia ha cambiado en la medida en que la tecnología también ha posibilitado la evolución de esas herramientas de la violencia. Y entonces fíjense en esta ilustración de Esteban París, encontramos al campesino que se defendía o ejercía la violencia con un machete y los elementos de la violencia aquí como van evolucionando desde una escopeta hasta tener acá una 47, ¿no? Lo interesante de todo esto, y es lo que me interesa, digamos, plantearles a ustedes, es cómo hoy en día, en el proceso de paz que hemos vivido, que vivimos nosotros, el proceso de paz con la FARC, la finalidad de todo este transcurso de la violencia que podemos ver aquí, digamos, en esta imagen, puede finalizarse en lo político. Y es lo que vamos a hablar también. Y es cómo la guerra es una forma de hacer política y cómo la política es una forma de hacer la guerra. Entonces, pero a la final, lo importante aquí es que la democracia es el fin último de toda esta violencia. La finalidad de toda esta violencia también
tiene que girar alrededor de lo político, porque lo político, si nos damos cuenta, es el encontrarse en lo público, el encontrarse en la Casa de Nariño, en estos lugares donde la política se hace, ¿no? Y donde no existe violencia, no debería existir violencia. En ese sentido, violencia armada, ¿no? O sea, si hay violencia como que la gente de pronto puede golpearse o puede decirse palabras soeces y tal, pero como tal, violencia armada no. O sea, esa es la idea de lo político. La idea de lo político es pasar de ese estado de naturaleza, como diría John Locke, que es uno de los grandes también de la historia de la ciencia política. Entonces, ¿qué es esto de la guerra política y esto de guerra y política? Entonces, utilizo a Clausewitz, que este va a ser, digamos, este es mi punto de partida. Y Clausewitz dice que la guerra no es sino una parte de las relaciones políticas. La guerra es una parte de las relaciones políticas, ojo, o sea, no hay relación política sin guerra para Clausewitz. Clausewitz, sería interesante que lo buscaran y se dieran cuenta en la historia de quién es Clausewitz, pero él hace parte o fue un militar, entonces ya podríamos entender un poco su análisis, pero también fue un filósofo político importante. Y a la vez también nos dice que la política es la matriz dentro de la cual se desarrolla la guerra. Es decir, sin la guerra o sin esa estructura, perdón, sin la política y sin esa estructura política de ideas, de ideologías, de formas de ver el mundo, de organizarnos, no existiera tampoco ese tipo de conflicto. Entonces, si nos damos cuenta, ¿qué es la política? La política son ideas de organización, es la posibilidad de organizarnos y digamos que una manera de organizarnos políticamente hablando es la manera como nos organizamos hoy, ¿no? Y una de las ideologías que existen está el conservadurismo, otra es el liberalismo, otra es el socialismo, y así hay un montón de ideologías que procuran mostrar una manera o una buena manera de organizar. En ese sentido, la política y la guerra, como dice Clausewitz, están totalmente ligadas, están siempre no existe la una sin la otra, es un elemento de diálogo. Inevitablemente eso lo vemos en Colombia, en toda nuestra historia, desde la colonia hasta hoy. Todavía hay grupos armados en nuestro país. A pesar de que hubo un proceso de paz, muchos de esos guerrilleros y personas que habían salido de la vida o de la guerra, volvieron nuevamente porque, bueno, hubo un fracaso en ese proceso de paz, ¿no? Desde que pasó del proceso de paz de Santos como presidente al proceso de paz de Duque, ha existido muchos elementos que han permitido que el proceso de paz no se consolidara. Este es mi punto de partida. La guerra y la política están eternamente alineadas, construidas, son casi que pareja. Y el otro elemento que es como el punto donde terminaría mi diálogo de hoy, y es esta frase de Nelson Mandela, y que habla de la democracia. Para mí la democracia es el estado donde no debería existir violencia política, donde no debería existir grupos armados, donde todos tendríamos una voz, ¿no? Y donde todos podríamos hablar en nombre propio o en nombre de un grupo social. Cuando existe guerra, cuando hay movimientos armados como existen en Colombia, lo que está demostrando es que la democracia no está funcionando. No se les está dando a esas personas espacios para mostrar sus posiciones. Entonces usan las armas para que esa voz pueda llegar. Entonces las armas es como un elemento también simbólico de grito, de expresarse, a pesar de que no estemos de acuerdo con eso, ¿no? Esas son vías que ya no hacen parte de la democracia. La democracia es personas políticas que hacemos uso de el raciocinio, el vivir en comunidad, la conversación, ¿cierto? La violencia no hace parte de la democracia. Entonces Nelson Mandela dice que ¿por qué ser libre? Porque ser libre no es solamente desamarrarse las propias cadenas, sino vivir en una forma que respete y mejore la libertad de los demás. Entonces la democracia me parece que es súper clave aquí, porque es que la democracia lo que le interesa es
liberarnos a todos, que todos seamos libres, no una sola persona o un solo grupo social, o que ese grupo social tenga todas las posibilidades en el mundo, sino que todos tengamos las mismas posibilidades para hacer lo que queramos hacer. Y un poco esta es la idea de Nelson Mandela. No se trata solamente de esas libertades individuales. No se trata de que, por ejemplo, en esta cuarentena, ¿no? Nos damos cuenta que hay muchas desigualdades, que hay gente que puede, sí, vivir 30 días en su casa sin salir, porque tiene un mercado para los 30 días, porque tiene internet, porque su casa es espaciosa, en fin, un montón de elementos que hacen que esa persona sea privilegiada en nuestro sistema y que, por otro lado, existen personas que no cuentan con una casa digna, una casa muy pequeña, calurosa, que en esa misma casa viven muchas personas, que no cuenta con internet, que no cuenta con alcantarillado. Entonces, hay una desigualdad y eso es un poco la idea de esta charla y es como cómo la democracia también posibilita que haya menos desigualdad en el mundo. Entonces, ¿por qué hablo de todo esto? Porque precisamente lo que la violencia política nos demuestra es que hay personas que no tienen posibilidades y que han visto en la lucha armada, como las guerrillas acá en Colombia, una posibilidad de visibilización, de demostrar su descontento y inevitablemente de buscar sus derechos, que es lo más importante en la democracia, que posibilite y que dé sí, que dé posibilidad a todos los derechos que tenemos nosotros como colombianos, por ejemplo. Y fíjense que si nos vamos a la Constitución, los derechos principales son el derecho a la vida y el derecho a una vivienda digna y el derecho a la educación y el derecho a la salud. Y nos damos cuenta que muchos de esos derechos hoy no se nos cumplen, ¿no? Eh, entonces, fíjense que por donde iniciamos, es decir, a la gente no se le da el derecho a la vida porque, si nos damos cuenta, hoy continúan matando a las personas por pensar y decir lo que piensan. Entonces, continuamos. Entonces, ya saben, el inicio de la idea es aquí, la guerra como una parte de las relaciones políticas y vamos a terminar en esto, en la democracia como una actitud o un estado donde no necesitamos a la violencia porque en la conversación y en lo político nos encontramos y dialogamos, concertamos. Inicio en la Revolución Francesa, esta es una obra de arte, una pintura, nos muestra a una mujer con una bandera, espero que sepan de quién es esa bandera, de qué país. Un niño con un arma de fuego, con otra arma de fuego de este lado. Esto es 1789, siglo XVIII, y si nos damos cuenta, en toda esta imagen hay cuerpos de personas fallecidas, pero sobre todo se ve a una mujer con una bandera que está como celebrando, ¿no? Celebrando algo, así como el niño. ¿Y qué celebran allí? Entonces, ¿por qué llego a este punto? Me voy al siglo XVIII para decirles que la violencia no nació en Colombia y que los violentos no solo somos los colombianos. La lucha política, como lo dice Clausewitz, ha estado entrecruzada por la violencia. Inevitablemente la violencia ha construido una manera de hacer política. Entonces, fíjense que no somos nosotros los únicos violentos, que la política está llena de eso, pero que así como no siempre ha sido como de esa manera, no tiene por qué prevalecer aún hoy esa idea de que la única manera de hacer política es violentando a los demás, ¿no? Tomo esto porque esto es la Revolución Francesa, y la Revolución Francesa lo que nos está hablando es de las libertades, de aquí hay una lucha de poder, ¿no? Ese es un poco también la política, el poder, ¿no? Y el poder se asume o el poder se obtiene en ese momento, en esa Revolución Francesa, a partir de la violencia, porque no es con razones que la persona me va a permitir acceder a mis derechos, acceder a la democracia, acceder a la vida pública, no, es con la violencia. Y también, si nos damos cuenta aquí en esta imagen, no creo, si nos damos cuenta, es como gente trabajadora, ¿no? Es como personas que no tienen todo resuelto y que lo que están es como exigiendo que se les dé también la posibilidad de tener una vida digna.
Eso es un poco lo que nos muestra esta imagen. En la Revolución Francesa es importante porque se destruye la idea de la monarquía. Si nos damos cuenta, lo que se está quemando aquí en esta fogata improvisada es el trono, es el lugar donde se coloca el rey, ¿no? El rey, sí, en ese caso el rey o la reina, es el elemento de poder más importante en esta estructura política, ¿no? Donde se llama la monarquía y donde hay una persona que prácticamente lo decide todo por todos, ¿no? Y hay otra cosa, un elemento importante en la monarquía, y es que el monarca, el rey o la reina, tienen un linaje divino. Es decir, ellos están allí porque además de tener sangre azul, porque son divinos, porque no son seres humanos, porque son diferentes, ¿cierto? Y eso los hace diferentes y los hace poseedores de la razón, ¿no? No las demás personas tienen que vivir como deban, como tienen que vivir, pero el rey es el que decide a la final cómo se construye la ciudad, cómo se ejercen los poderes, cómo, cómo se organiza políticamente el asunto. Entonces la Revolución Francesa dijo, no, nos cansamos de eso, no creemos que usted por venir de lo divino y tener sangre azul, ya tenga la potestad de decidir sobre todo lo que está en la sociedad, sino que nosotros queremos también entrar en esa discusión, queremos construir la ciudad entre todos, queremos. Un elemento interesante para, digamos, entender un poco cómo era la vida en esa monarquía es esta película que se llama María Antonieta. María Antonieta es súper famosa por una frase en un momento de la historia, en esa época de la Revolución Francesa, un poco antes de que se diera esa revolución y que acabaran con la monarquía y que se comenzara a decidir lo político con las personas que vivían en esa ciudad y no solamente el rey allá o la reina en este caso decidiendo por todos, los campesinos morían de hambre y María Antonieta dijo que bueno, que coman pastel. Entonces lo interesante es ese hecho de que eh, cómo uno construye su propia realidad, o sea, nuestra realidad es nuestro contexto, ¿no? Y María Antonieta en ese sentido, como ella en su eh, muy majestuoso lugar donde reside, en esa mansión inmensa, tenía cocineros de todo tipo, pues ella tenía solo un cuarto para pasteles y panes y un montón de alimentos. Ella respondió así como que, bueno, si se está muriendo de hambre, que coma un pastel, desentendiéndose de un poco de cómo realmente es que vive un campesino de esa época, siglo XVII, siglo XVIII. O sea, ¿será que si no tiene para comer ni un pan, será que tiene para comerse un pudín, un pastel? Sí, o sea, es como esos elementos de descontextualización, o sea, de desigualdad, o sea, no entender eso. Y claro, es una época donde a un rey no le va a preocupar si el campesino come o no come. O sea, esas son otras preocupaciones, el rey tiene otras preocupaciones. Otras preocupaciones como por ejemplo que le hagan una pintura bien hecha, ¿no? El arte es importante en esa época también, y el arte representaba y pintaba era la gente de la alta alcurnia, del poder, a los reyes, ¿cierto? A la iglesia. Por eso ustedes no van a ver, si nos ponemos a comenzar a investigar en la historia del arte, no van a ver campesinos en las pinturas, no van a ver mujeres pobres en las pinturas, porque inevitablemente el arte hacía parte de esa clase del poder. Si quieren verse la película, aquí les dejo este enlace, ok.ru/video/310-204-435078, y aquí pueden verse la película completa, súper importante para que, digamos, para que puedan imaginar un poco, visualizar cómo era esa vida en esa época antes de la revolución. Y lo interesante también es que así como la revolución es un elemento que reconstruye el mapa político de esa época, también nos da cuenta es que no solamente las herramientas de la violencia son los machetes, las espadas, las armas, sino otro tipo de elementos. Cuando acá les estoy mostrando que se quema el trono del rey,
¿cierto? Aquí estamos quemando el trono de rey como un símbolo de que ya no existe más esa idea de lo político, esa idea de organizarnos a través de una sola persona que piense por todos. Se decide en esa Revolución Francesa y es pasar por la guillotina al rey, ¿cierto? En un evento público, si se dan cuenta, aquí están todos los militares y de este otro lado que no se ve un poco toda la ciudadanía allí viendo cómo acabamos con el rey. Allí no sé si se logra ver, pero aquí tiene un pantalón rojo el rey, esto es una guillotina, un elemento casi que, sí, como un cuchillo gigante que le cae en el cuello y lo va a descabezar, ¿no? En frente de todos, ¿no? Entonces, esto es importante porque esto inevitablemente lo que nos está demostrando es que, bueno, listo, pasamos ya una época, el rey deja de ser lo que era digamos, era una presencia y un símbolo súper importante para lo político, que era intocable prácticamente y que la gente le hacía una venia y la gente, ¿cierto? Cuando llegaba no se podía ni siquiera acercar al rey y pasamos a que no, que el rey ya no es nada y lo descabezamos, le quitamos la cabeza e iniciamos una nueva forma de organización política. Entonces, súper importante. Si se dan cuenta, entonces, cómo la política está íntimamente ligada con la violencia. Eso es como lo que trato de visualizar con estas imágenes. Pero fíjense algo interesante y es cómo todo esto, prácticamente todos estos elementos de lo violento, voy a prender aquí este foco, cómo todos estos elementos de la violencia terminan en esto que se llama libertad, igualdad y solidaridad. Mucho tiempo después de esa Revolución Francesa, se crea Francia. Y Francia, después de toda esa sangre que corre por esas calles francesas, después de esa Revolución Francesa, donde decapitamos al rey, donde aparece la guillotina como un elemento, el principal elemento de la Revolución Francesa es la guillotina, aparece y construye esa ciudadanía, construye la República Francesa y los elementos principales de esa república va a ser la libertad, la igualdad y la solidaridad. Acá está en francés liberté, égalité y fraternité. ¿Y por qué es importante? Porque fíjense que lo que hablábamos o lo que les comentaba era de que en la monarquía el rey, no había igualdad, o sea, era el rey con todos los privilegios y los demás personas que miraran a ver cómo resolvían su situación social y económica. En cambio, la república te va a decir, no, acá primero nos entendemos que todos vivimos, que tenemos que organizarnos para vivir juntos, ¿cierto? Libres de hacer lo que queramos, aquí está la libertad, iguales, igualdad ante la ley, claro está, eso lo tiene muy claro la Revolución Francesa, se construyen los derechos, los derechos humanos, los derechos del hombre, derechos humanos del hombre, y nos entendemos como sujetos y sujetas, bueno, sí, sujetos iguales ante la ley. Somos iguales ante la ley, todos tenemos los mismos derechos, ¿cierto? Y termina diciéndose que esa república lo que va a posibilitar es la solidaridad entre los hombres y las mujeres. Entonces, fíjense, de una organización política donde solamente una persona decidía, porque tenía todo el fuero religioso y sí, religioso encima de él, como una persona de sangre azul, que era la que tenía, digamos, el saber, ya podemos organizarnos entre todos en una república, y los franceses lo llaman libertad, igualdad y solidaridad. ¿Por qué me parece importante y por qué termino esta secuencia con esta imagen? Y es porque fíjense que en la primera imagen que les muestro, esta mujer está levantando esa bandera, ¿no? Y entonces lo que les estoy mostrando es cómo lo político, a partir de lo violento, también se construye, ¿no? Y termina siendo algo muy bonito, algo muy interesante, como esto, que es la república, donde todos construimos y digamos que dejamos a un lado la violencia. Pero ¿a dónde se va esa violencia? Hacia los aparatos policiales, militares, ¿no? Que lo que van a hacer es que van a proteger a esa ciudadanía. Para eso están los militares y la policía, para proteger a la ciudadanía. Eso queda muy claro acá. Ya no es la violencia para dividirnos como sociedad, sino para mantener una unidad. Yo sociedad, yo república te doy protección y tú me das trabajo, ¿no? Trabajan para crear la república y la república te entrega protección.